Desde los años 90, la gestión del alpeorujo plantea un desafío significativo para las almazaras españolas. Este subproducto, resultante de la obtención del aceite de oliva, representa el 80% de la masa total de las aceitunas, pudiendo acumularse más de 10 millones de toneladas por campaña. La gestión de este enorme volumen de masa húmeda se realiza en las orujeras o extractoras, donde se seca el alpeorujo y se obtiene el aceite de orujo de oliva. Una vía que permite valorizar el alpeorujo, pero que implica importantes costes logísticos por su almacenamiento y transporte. Para Aceites Guadalentín, almazara ubicada en una zona rural remota en el corazón de la Sierra de Cazorla, en Jaén, la gestión del alpeorujo ha sido un reto aún mayor por el coste prácticamente inasumible de trasladarlo a las orujeras disponibles, todas muy alejadas. Con el objetivo inicial de reducir el coste del transporte, Virgilio Gámez, gerente de Aceites Guadalentín, ha recorrido toda una curva de innovación y aprendizaje durante los últimos 30 años, hasta convertir el problema en un nuevo modelo de negocio en la industria oleícola capaz de generar energía renovable y ofrecer un portfolio de bioproductos más allá del aceite de oliva. El camino de Virgilio Gámez se cruza en 2016 con el de José Antonio Lacal e Isabel Cano Caballero, socios de Bioliza, joven empresa que centra su actividad precisamente en buscar soluciones para valorizar el alpeorujo. El conocimiento técnico, la convicción personal de los protagonistas y la confianza mutua están detrás del éxito de este proyecto que ha dado lugar a la construcción de la primera y de momento única bioplanta del sector oleícola español con gasificación del alpeorujo. Esta es una empresa que viene trabajando ininterrumpidamente desde hace casi 100 años. Ha ido sufriendo distintos cambios, tanto en su localización como en las distintas tecnologías que se han usado a través de casi el último siglo. A partir de comienzos de los 90, la industria cambia a extracción en dos fases. O sea, desde el punto de vista del almazarero es una mejora sustancial. Desde el punto de vista del subproducto es un empeoramiento radical, un producto problemático de transportar y mucho más de secar. Empezamos a intuir distintas soluciones. Va a hacer ya casi 30 años que fue a partir de ahí cuando nosotros ya decidimos quedarnos siempre con nuestro propio alpeorujo, porque no nos era rentable llevarlo a las extractoras más cercanas. Entonces, lo primero que hicimos fue el compostaje. Los resultados fueron muy buenos, en mezcla con distintos estiércoles, animales y tal, pero luego la valoración de eso en el mundillo agrícola era complicada, porque el agricultor no terminaba nunca de ver que realmente aquello le aportara algo inmediato a su explotación. Ese alpeorujo era de dos fases, era mucho más complejo el secado, lo hacíamos en aquellas instalaciones, no tardábamos 6 o 7 días, tardábamos meses, y lo que hacíamos era ir apilándolo, esperábamos a los años mejores para poder venderlo todo, pero había más años que no se podía vender que años en los que tenía un precio razonable, por lo menos para cubrir costes. En 2012 fue cuando iniciamos la orujera tradicional. Inicialmente estaba previsto un secadero tradicional, donde tienes que emplear la mitad de todo el orujillo que produce para secar el exceso de humedad del alpeorujo. Posteriormente, cuando nos dimos cuenta de que podíamos secarlo en grandes esplanadas y eliminar drásticamente las chimeneas de combustión para el secado. Ese fue un momento crítico. En 2012, dentro de la primera fase de la orujera, pues vimos que los consumos eléctricos eran muy altos, porque aquí dependíamos de un grupo electrógeno y tuvimos que buscar otras opciones. Y escuchamos hablar de plantas de gasificación. Y bueno, empezamos a buscar, ahí fue un poco también donde conocimos a Pepe Lacal. Para mí siempre ha sido un misterio sin resolver por qué los subproductos del olivar no
se valorizan tanto como la propia aceituna. Y Bioliza nace para dar respuestas y soluciones a todo lo que no es aceite. Nosotros queremos ser los que más sepamos de biomasa y del sector oleícola del mundo. Lo de la gasificación me vino porque vi que todos los proyectos que había de cogeneración en el sector oleícola dependían precisamente de una fuente externa, como era el gas natural. Y yo pensé, bueno, ¿y si nosotros produjéramos el gas para secar el orujo en esos grandes proyectos de cogeneración? Evidentemente, uno piensa lo grande y luego se queda mucho menos. Pues Bioliza nace realmente de una tesis doctoral que llevaba investigación, pero también era una investigación muy aplicada, era muy práctica. Me di cuenta que podía tener posibilidad de negocio. Presentamos un premio de emprendedores y lo ganamos. Teníamos todas las facilidades para crear la empresa, ¿no? Y ya dijimos, esta es nuestra oportunidad, o ahora o nunca. Pasar de ser profesor universitario a llevar adelante un proyecto empresarial es un cambio enorme, mental, profesional, personal. Yo la lección que yo más he aprendido desde que creamos la empresa es que las cosas no son rápidas. Empieza ya a hacer realmente lo que quieres al cabo de algunos años, ¿no? Y mientras tanto pues vas sobreviviendo. Uno de los primeros pasos que nosotros iniciamos fue identificar tecnologías comerciales que pudiésemos llevar al mercado y finalmente encontramos una solución tecnológica que era muy interesante. Tuvimos suerte de dar con tecnólogos que nos ayudaban. Oye, esto no, esto sí, esto yo lo mejoraría, aquí te recomiendo, que nos daban un soporte, no solamente necesito esta máquina, toma. No. En ese tiempo también fuimos identificando potenciales clientes en los que pudiéramos implementar esta solución, ¿no? El primer cliente me llamó y me dijo, oye, he leído tu tesis doctoral y quiero un proyecto como el tuyo. El proyecto no salió, pero aprendimos mucho. Y de ese cliente yo me fijé en el sector oleícola. Creía que el foco había que ponerlo en el sector oleícola. Y Virgilio pues coincidió en una conferencia en Madrid y había muy poca gente en el público. Fue de estas veces que dice, madre mía, qué pérdida de tiempo, porque venía aquí a dar una charla y a pocos días me llamó que me había escuchado y había dicho, mira, yo esta es la solución que estoy buscando. Al principio me pareció, no una ocurrencia, pero bueno, me pareció un proyecto difícil, raro, extraño, y bueno, teníamos la atención en otro. Cuando retomamos el contacto, desde el primer momento lo tuvimos claro y ya la cosa fluyó hasta hoy, ¿no? Él estaba entonces también en un proyecto similar a este, traspasó un poco la idea de que las líneas de futuro iban a ir por ahí. Al principio simplemente un contacto, estuvimos hablando, pero luego después fuimos convenciéndonos más de que esa era una salida racional. Lo tenemos, es un cúmulo de cosas lo que nos ha llevado hasta el final. Es una mezcla de argumentos económicos, de mirada hacia adelante y de convencimiento personal, ¿no? Y lógicamente de un apoyo tecnológico. Este tipo de proyectos a veces son difíciles porque no basta con tener la tecnología y ponerla en marcha. Hay mucho trabajo detrás, tipo de legalizaciones, autorizaciones, coordinación con varias empresas. No es solamente un tema económico, porque si es por tema económico hubiéramos parado hace mucho tiempo. Entonces, ay, esto no funciona, pues ¿cuántas veces he escuchado yo eso? Pues ya no sé que no funciona, pues venga, vamos a seguir a ver si la siguiente funciona. El elemento clave de todo también un poco ha sido en que el cliente, sin existir una referencia previa, confíe en mí, porque tú piensas que va a un cliente y dice, te voy a vender una máquina que vale 3 millones de euros, muy bien, llévame a ver una, no hay ninguna en el mercado, y aún así que confíe en ti y la ponga. Si algún día somos algo en el sentido empresarial o llegamos a algo, se lo deberemos en gran parte a Virgilio y a su confianza en nosotros. Normalmente busco empresas que pueden colaborar contigo, con las que te puedes complementar, y si no, igualmente lo hubiera hecho. En el camino, bueno, pues hemos aprendido a diversificar. Estamos aprendiendo nuevas vías de valorización que intentaremos poner en práctica en el futuro. Lo que sí me sorprendía era que el sector en general pues no le veíamos manifestar interés ninguno por el aprovechamiento de los subproductos. Por los visitantes, la gente que viene aquí, otras almazadas u otros extractores, ven que el modelo es distinto, pero sobre todo ven que tiene sentido. Cuando le explicamos las cosas y cuáles son los distintos productos que salen
y cuál es la finalidad y cuál es un poco la economía de ese subproducto, empiezan a verlo de otra manera. Nosotros nos marcamos como target principal el sector oleícola, pero me estoy dando cuenta que hay otros sectores mucho más dinámicos que han visto el aceite de guadalentín y lo quieren llevar a sus sectores, y que son sectores industriales, por la cantidad de proyectos que estamos valorando, que no tardará mucho en llegar ya, espero que en 2023, la segunda planta. Pues el proceso de innovación para Bioliza no ha acabado, por supuesto que no ha acabado, porque esa es nuestra razón de ser. Algunos caminos ya los tenemos detectados y vamos a ir hacia adelante, ¿no? Hacia ellos.